Ya. Hola, Parece, profesor. creo que es la delegada, pero quien sea. Está Gabriela, Cristian, Mayra. Ok, ahora sí. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me ven? Es importante. Sí, profe. Ya está. ¿Qué no vemos? La clase. Ahora sí, ¿cierto? Ok, entonces compartir pantalla, lo estoy compartiendo, no sé por qué está compartiendo pantalla. Sí, perfecto. Estamos con 33 presentes de 60, la mitad del 50%. El resto, por la hora está durmiendo. Ok, entonces nosotros lo último que vimos era la función de los osteoblastos, de dónde se originaron los osteoblastos a partir de las células mesenquimáticas, ¿ya? O sea, del tejido mesenquimático se diferencian células mesenquimáticas que son totipotenciales estas células mesenquimáticas, no solo verían o forman células óseas, sino que la gran mayoría de las células de origen conectivo, ¿no es cierto? El cartílago también. Bien, y por qué no decirlo luego, ¿no es cierto?, cuando nos toque el tejido muscular. Y estas son entonces estas células totipotenciales que también se les denomina células del recubrimiento óseo, porque mire, están en forma epiteloidea por la parte externa. Esta que está con rojo son osteoblastos, ¿ya? De tal manera que son entonces, son células formadoras de matriz ósea, así como están los condroblastos que sintetizan matriz cartilaginosa. Estas son las responsables de formar el tejido óseo, ¿ya? Los proteoglicanos, los glicoproteínas, ¿no es cierto?, que vamos a ver luego, ¿no es cierto?, los glicosaminoglicanos, el colágeno, distintos tipos de colágeno. Y estas células son muy activas, cuando son muy activas tienen una forma cilíndrica, como esta acá, ¿ya? Y cuando empiezan a su actividad a decaer, se transforman en células cúbicas, como estas que están acá, que estoy mostrando como mi puntero. Voy a poner la opción el puntero, las de estas. Pero cuando están inactivas, no están sintetizando nada, están planas. Entonces son células muy extremadamente activas porque están formando tejido óseo, sobre todo, ¿no es cierto? Cuando hace una exodoncia, hay fractura de hueso alveolar, ¿no es cierto? Hay que restituir ese hueso. ¿Quién forma ese hueso? Es no otra cosa que el osteoblasto. Cuando se hace un tratamiento de ortodoncia, esta es la célula que participa en el proceso de ortodoncia, que es el osteoblasto, pero quien va reformando, ¿no es cierto?, en la nueva arcada dentaria, son los osteoblastos para sustituir entonces un hueso alveolar perfecto para que todos los ligamentos periodontales, ¿no es cierto?, se alineen a esa nueva remodelación y la arcada dentaria también se modifique. Ahora, ¿cuáles son aquí nuestras células mesenquimáticas? La pregunta es esa, por ejemplo, esas que son estrelladas, esas. ¿Se fijan? Todas estas células estrelladas son células mesenquimáticas. Pero fíjese en la proximidad de la superficie, hay unas células de tipo fusiforme, estas. Estas son células osteoprogenitoras, que estas células osteoprogenitoras ya se diferenciaron. No tiene una línea de desdiferenciación, o sea, no pueden volver atrás. Ya siguieron un camino. De tal manera que cuando el osteoblasto queda encerrado en su propia producción, como lo está mostrando acá en esas dos células que están ahí, sobre todo estas que están más avanzadas, queda encerrada en su propia producción, se transforma en osteocitos. Pero ese espacio que queda abierto lo ocupa al tiro una célula osteoprogenitora. ¿Se fija? De tal manera que ese es el camino de diferenciación. Célula mesenquimática, célula osteoprogenitora, osteoblasto, osteocito. Ahora, esto que está punteado aquí corresponde a lo que está sintetizando el osteoblasto. Y fíjense, muy grueso estas danes porque está muy activa. Más delgada cuando son cuicos. Y aquí nada. Ese tejido se llama sustancia osteoide o tejido preóseo, que es un tejido recién formado con todos los componentes, pero que no se ha depositado calcio. Eso ayudado ya está calcificado. ¿Se fija? De tal manera, entonces, que esa es la manera como se está formando una artriosa. Luego vamos a hablar del osteoclasto y ya hablamos del osteocito. Y aquí hay un corte histológico. No sé por qué parece que está compartiendo pantalla. Claro que sí estoy compartiendo pantalla. No sé por qué parece, no sé si ustedes la ven, pero no importa, sigamos.
es que a mí me genera me tapa las células. Porque esta no es la 44 personas que están ahí presentes. ¿Qué pasa si pasa ahí? No sé. Ya. ¿Qué pasa si esto lo corro más arriba? Ya. Ahí está mejor. Perfecto. Fíjense que aquí tengo una célula en la parte del tejido conectivo. Ya, esa es una célula mesenquimática, esa que está ahí. ¿Ya? De tal manera que esa es la célula también. Entonces, a estas células, digamos, o se llama células regumentosas, ¿ya? Porque se ubica en la superficie ósea. Y esa es una célula mesenquimática. Esa célula mesenquimática, es totipotencial, se va a diferenciar a esa célula que tiene la OP, osteoprogenitora, y ahí nunca más vuelve a célula mesenquimática, ¿ya? De tal manera que esta célula lo que hace, ¿no es cierto?, si busca una posibilidad de meterse entre los osteoblastos, lo hace y se transforma en osteoblasto, formadora de tejido óseo o de matriz ósea. Estos osteoblastos van a empezar a sintetizar matriz y esa matriz no está calcificada y recibe el nombre de sustancia estoide o tejido preóseo, ¿ya? Y de tal manera que llegan en el momento que quedan encerrados en su propia producción y se transforman en la célula ósea que es el osteocito. Digo célula ósea, pero el osteoblasto también es una célula ósea, pero la célula, digamos, que está en la parte interna de la matriz. Y estas células, los osteocitos, son células de forma aracnoidea, como vimos, presenta entonces una cavidad, la L, ahí se aloja la laguna ósea, y para poder comunicarse entre ellas tiene que tener entonces prolongaciones citoplasmáticas, esas que están aquí, y que están rodeadas por matriz ósea calcificada, que son los que se denominan los canalículos óseos, de tal manera que por los canalículos óseos se están comunicando las células, y difunde entonces los nutrientes de la parte externa hacia el interior. De tal manera que ese es entonces los otros lados van a ser de forma cilíndrica cuando están muy activos, ¿no es cierto? Cúbicos cuando están medianamente activos y planas cuando están inactivos, en reposo. Y los activos entonces tienen un núcleo redondo y excéntrico de cromatina laxa, me faltó colocarlo acá, y nucleolo visible, ¿ya? Entonces, y su núcleo es opuesto a la zona donde está alojada. Vamos a ver que hay integrinas acá que están manteniéndose unidas. Este núcleo está basal, no, están opuestos. Es como un plasmocito, excepto que el plasmocito tiene la cromatina densa, este tiene cromatina laxa y su núcleo visible. ¿Ya? Es igual. O sea, si uno lo ve desprendido, dice un plasmocito. No es así, porque uno tiene que fijarse entonces en el núcleo. ¿Ya? El núcleo tiene aquí una cromatina laxa. Ese núcleo está opuesto, entonces aquí está mucho mejor, así se impone. Y entonces, eh, eh, esta célula tiene todos los elementos, los TIC que puede tener una célula productora de proteína, por ejemplo, de un núcleo grande, cromatina laxa, ¿no es cierto? Núcleo visible para sintetizar remensajero, ¿no es cierto? Que va a darle entonces la señal a los ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso, qué tipo de proteína tiene que sintetizar. Y su citoplasma tiene un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, por eso tiene un citoplasma basófilo similar al plasmocito, que también sintetiza proteínas que son la inmunoglobulina. Tiene un Golgi desarrollado y abundante mitocondria. O sea, con eso la célula es una célula productora de proteínas para la exportación, para el enlace hacia exterior. Y presenta polaridades, eso sí. Todo lo que sintetiza lo está entregando aquí abajo. En cambio, el plasmocito lo tira por todos lados, ¿no es cierto? O igual que el fibroblasto. Esto no, hacia acá. Solamente hacia acá. Y eso es un signo de tener polaridad. ¿Y por qué razón? Porque aquí ya está depositando esta parte clara todo lo que está sintetizando que recibe el nombre de sustancia o tejido preóseo. De tal manera entonces que llega un momento que queda encerrado en su propia producción y se transforma en ostrocito. Entonces, están entonces en la superficie y es el lugar donde están entregando la síntesis de sus proteínas. Estas células presentan prolongaciones citoplasmáticas, ya empiezan a tener prolongaciones citoplasmáticas igual en la región basal, como vamos a ver a continuación, porque tiene que diferenciarse posteriormente a osteocitos.
presenta un citoplasma basófilo, como lo tengo escrito ahí, ¿no es cierto? Como lo he señalado verbalmente, porque tiene un red desarrollado, un Golgi desarrollado y abundante mitocondria, ¿ya? ¿Qué es lo que sintetiza? La matriz ósea, todo lo que tiene, entonces, la matriz ósea, todo. Y cuando no está calcificado se llama tejido preóseo o sustancia osteoide. Y las células entonces son responsables, estas células, de la formación del tejido óseo. Vale decir, ¿no es cierto? Hay dos complementos para el tratamiento de ortodoncia, los osteoclastos, que realizan la resorción del tejido óseo, es decir, se lo comen, pero luego el osteoclasto sintetiza, porque ese diente, ¿no es cierto? Esos dientes no pueden quedar sueltos. Entonces sintetiza tejido óseo y el hueso alveolar se modifica para que la oclusión sea perfecta. Entonces aquí tengo un esquema de los osteoblastos. Se fija fuera de estas células fusiformes, son las células osteoprogenitoras. Y aquí está mostrando cómo una célula osteoprogenitora, ¿no es cierto?, se aprovecha del espacio que está dejando estos otros dos osteoblastos. ¿Se fija? Y se está introduciendo entre medio. ¿Y qué se va a transformar? En el osteoblasto. ¿Ya? ¿Y qué hace el osteoblasto? Sintetiza matriz. Esta matriz aún no está calcificada, por eso se llama matriz ósea no calcificada o tejido preóseo o sustancia osteoide. Pero llega, ¿no es cierto? Ya empieza a adquirir contacto con las células más basales. Claro que sí, ¿no es cierto? Empieza a adquirir prolongaciones citoplasmáticas que se empiezan a ocupar en contacto con las células que recién están siendo incluidas. Y posteriormente, ¿no es cierto?, con los osteocitos. Porque esta es la única manera que tienen de nutrición. Porque de esto se empieza a depositar calcio, fosfato de calcio, carbonato de calcio, incluso alrededor de las prolongaciones citoplasmáticas. Por eso aparecen todos estos canalicos. Muy importante, porque por acá están los vasos sanguíneos y aquí difunden nutrientes, ¿no es cierto? Nutrientes, y que tienen que llegar entonces a los osteocitos. Y de estos osteocitos pasan nutrientes al otro osteocito. Es la única manera que puedan entonces mantenerse, si no, mueren nomás. De tal manera entonces que estas células van a salir produciendo su propia producción para quedar encerrados y se van a transformar entonces en osteocitos, ¿ya? Y aquí están sus prolongaciones citoplasmáticas y se está mostrando en café, ¿no es cierto?, cómo se está depositando ya matriz ósea, queda generando entonces un canal aquí que se denomina canalículo óseo. Entonces, al quedar entonces encerrado en su propia producción, lo que produce se transforma en osteocito. Y aquí tengo un corte histológico donde puedo ver las células osteoprogenitoras, estas tres que tengo acá. Más lamentablemente no tengo hacia arriba las células mesenquimáticas, pero aquí tengo las células, ¿no es cierto?, los osteoblastos. Y lo que le estoy diciendo, o lo que les he dicho, ¿no es cierto?, que los osteoblastos se les denominan también las células de recubrimiento óseo, porque están dispuestas en forma epiteloidea sobre la superficie ósea. Y aquí tengo un osteoblasto, mire, un núcleo grande, cromatina laxa. Si uno lo mira rápidamente así, ¿no es cierto?, puede decir, este es un plasmocito. No, porque la cromatina es laxa, ¿cierto? El plasmocito es densa, compuesta en grumos, ¿ya?, que se en los rayos de una rueda de carreta. ¿Qué es lo que tienen en común? Que el núcleo es excéntrico en ambos suelos, perfecto. Es también excéntrico porque presenta polaridad. ¿Y qué tienen en común? La basofilia citoplasmática, esto que está acá. ¿Te fijas? Bastante morado los citoplasmas. ¿Por qué razón? Porque tienen, ¿no es cierto?, un RER muy desarrollado. Y el RER está compuesto por retículo endoplasmático y más asociados a ribosomas. Y los ribosomas son los que le dan entonces la basofilia, porque son ácidos nucleicos que se tiñen, tiene un pH ácido con colorantes básicos. Eso se llama basofilia citoplasmática. Pero tiene proteínas también, por eso es un rosado morado. Ahora, ¿qué se hace esta célula? Empieza a sintetizar matriz, esta que está acá. Esa es la sustancia osteoide. Y fíjense, puede ver, ¿no es cierto? Es linda la diapositiva que empieza a aparecer prolongaciones citoplasmáticas. ¿Se fija? Y esta célula, cuando queda encerrada en su propia producción, se transforma en esta célula, el osteocito. ¿Ya? Toda esta zona que está acá, todo esto que está ahí, eso que está ahí, es sustancia osteoide, o sea, tejido preóseo. Esa es la célula osteoprogenitora, esos son nuestros osteoblastos, esa es la sustancia osteoide y esos son los osteocitos. ¿Y qué más tengo acá? Acá tengo esto que están acá, vamos a ver un rato más la osificación, son restos de cartílago calcificado, ¿ya? Porque nosotros fuimos en estado embrionario, fuimos de un esqueleto cartilaginoso que empieza entonces a producirse una remodelación.
una osificación. Y esta osificación se denomina osificación endocondral porque se hace en base a un cartílago preexistente. ¿Pero qué hacen los osteoblastos? Bueno, en primer lugar, los osteoblastos van a adherirse también a esta región, ¿no es cierto? Y van a empezar a sintetizar matriz ósea, ¿ya? En toda la zona donde tengo un recubrimiento, como recubrimientos. Entonces, estas células van a empezar entonces a sintetizar tejido óseo o matriz ósea que se va a depositar sobre esta zona, ¿ya? Y va a pasar lo mismo que acá, que en la superficie. Más de algunas células que incluyen, ¿no es cierto?, en la producción y se transforman en osteocitos. Y esta la vamos a conocer como trabécula o tabique, ¿no es cierto?, o resto de cartílago calcificado. Todo esto que está bastante delimitado incluso. Pero eso que está afuera es sustancia osteoide, eso, o tejido preóseo. Entonces, cuando quedan encerrados en su propia producción, se transforman en osteocitos. Estas células tienen una forma aracnoidea, forma de araña, porque tienen muchas prolongaciones, ¿ya? Citoplasmáticas. Y la función es mantener la matriz, o sea, no la forma, que es la forma del osteoblasto. O sea, de célula que muere, el osteocito entonces repara esa zona. Una fractura, ¿no es cierto?, empieza por la parte externa de los osteoblastos, pero después, ¿no es cierto?, si es que quedó alguna fibra colágena de mala calidad, la repara entonces. En consecuencia, estos osteocitos entonces se alojan en unas cavidades que se denominan la laguna ósea. Es como, siempre hago esta analogía, ¿no es cierto? Cuando se hace un queque en la dama, le ponen pasa, pero si se corta, ¿no es cierto?, el queque, usted puede extraer con una pinza la pasa, y alojada en una que se nota en la cavidad que está ocupando la pasa. Esa es la laguna ósea. Se aloja en una cavidad, entonces, denominada laguna ósea. Y sus prolongaciones citoplasmáticas, esas que están ahí, están en unas cavidades llamadas canalículos óseos, eso blanco que está ahí, porque el resto se calcifica. Ya vamos a ver cómo se calcifica. Y aquí se está mostrando cómo este osteocito está sintetizando, ¿no es cierto?, microfibrillas, probablemente porque está reparando el tejido. Se fija, tiene todos los organelos, tiene un núcleo más o menos de cromatina intermedia ahora, no es de cromatina laxa, de forma más o menos redonda, ovoidea, tiene un residuo endoplasmático rugoso no muy desarrollado, tiene un Golgi también no muy desarrollado, porque tiene que envolver en membrana lo que está sintetizando, y tiene más o menos cantidad de mitocondrias. O sea, tiene todos los elementos, pero no en abundancia como el osteoblasto. Y aquí tengo la relación de los osteocitos, y usted verá por qué se le llaman células de forma aracnoidea, porque parecen verdaderas arañitas, ¿se fija? Y todas esas son sus prolongaciones citoplasmáticas. Este es un corte que se hace por desgaste. Y yo les pedí, ¿no es cierto?, de un diente que se empieza a adelgazar con distintos granos de lija, y se obtiene entonces ya no suelos, sino que los lugares donde están alojadas las células, las lagunas óseas y los canalículos. ¿Se fijan? Y aquí pueden ver todos los contactos que tienen entre ellas. Pero esta, mire, curiosamente, ¿se fijan?, sus prolongaciones no lo está tirando acá porque aquí hay un límite, ¿ya? Esta es la línea del cemento que se llama, que está dividiendo este sistema para acá del otro sistema. Entonces este para acá no le llega nada. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula? Tira su prolongación para acá, donde le están llegando los nutrientes. Y tiene que estar interconectada, porque el célula que no está interconecta no tiene capacidad. Es como usted lo encierra en una pieza y no le entregan ni oxígeno, ¿ya? Fallece. No le entregan agua, la alimentación, ¿no es cierto? Fallece. Entonces mueren. Pero por eso entonces, mientras cuando se están diferenciando los osteoblastos, adquiriendo prolongaciones citoplasmáticas que se interconectan entre sí. Incluso tienen un gap junction. Entonces, estas son las células, su prolongación entonces de citoplasmáticas se tocan entre sí para comunicarse y facilitar la difusión de nutrientes al estar entonces dentro de unos canalículos óseos, ya que lo que se rodea está calcificado. Eso que está ahí, todo está calcificado, se deposita calcio. Eso es lo que le da la dureza al tejido óseo. ¿Ok? Y me faltó señalar, pero vamos a lo siguiente, que al interconectarse entre ellas las prolongaciones que se encuentran en estos microtúneles denominados canalículos óseos, tienen comunicación tipo nexo, ¿ya? Entonces tienen canales para que puedan nutrirse y también sacar los desechos metabólicos nitrogenados de la célula, porque tiene actividad celular.
Ok, el osteoclasto entonces es la tercera célula. Hemos visto el osteoblasto, el ostocito, y esas dos células se inicia entonces una diferenciación a partir de las células mesenquimáticas. Primero, células mesenquimáticas, luego células osteoprogenitoras, luego células osteoprogenitoras se diferencian osteoblastos, los osteoblastos sintetizan matriz, quieren encerrar su preproducción y se transforman en ostocitos. Pero ahora tengo una tercera célula muy importante para algunos futuros, ¿no es cierto?, ortodoncistas. Estas son las células que van a modificar la arcada dentaria, que son los osteoclastos, que tienen un distinto origen. Esta célula es una forma variada, ¿no es cierto? La forma es variada, no tiene una forma así como arriñonada. Pueden ser en forma de una flecha, alargado, arriñonada, redonda. Depende de la zona donde tiene que realizar la resorción ósea. Entiendan la resorción ósea para los que usaron, ¿no es cierto?, estos juegos, los Pac-Man, esos que iban comiendo. Es lo que hace esta célula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Realiza la resorción ósea. Eso es la eliminación de tejido, ¿cierto? De tal manera que esta célula se diferencia, entonces, derivan de la fusión de células progenitoras de la médula ósea, hematopoyéticas mononucleares. Estas células progenitoras se le derivan de los granulocitos, ¿cierto? O sea, todas estas células que van a tener gránulos en la sangre, como ejemplo los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, pero también asociados a la línea de los macrófagos. Antiguamente se decía que se refería de los macrófagos, pero hoy día no, se sabe que también tiene una progenie, entonces asociada a la línea granulocítica. Entonces dirían de los granulocitos macrófagos. Entonces, estas células poseen un citolama acidófilo. ¿Por qué razón? Porque poseen muchos lisosomas, ya muchos lisosomas, y contienen también muchas mitocondrias. O sea, ambos elementos le están dando una acidofilia citoplasmática. Los lisosomas porque contienen proteínas, que contienen las enzimas. La mitocondria porque contiene, o sea, muchos citocromos, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, también tiene una enzima que es la succino deshidrogenasa, y eso entonces tiene afinidad con la eosina. Entonces, esos dos elementos le dan la acidofilia citoplasmática. Inicialmente, cuando se están formando, pueden ser un citoplasma basófilo. ¿Por qué razón? Porque ahí tiene un residuo endoplámico rugoso desarrollado para ir formando entonces lisosomas, ¿ya? Cuando tiene uno o dos núcleos. Estas células son multinucleadas. Fíjense que tengo 5 núcleos. Pueden tener hasta 50 núcleos. Normalmente va a mover 7, 10 núcleos, hasta 14 núcleos. Pueden tener cualquier cantidad de núcleos. Entonces, son células entonces de forma muy variada y multinuclear. De 2 hasta 50 núcleos. Fíjense aquí. Miren la forma. Ninguna de ellas, estos son todos osteoclastos. Ninguna de estas células, ¿no es cierto? Esta se está comiendo el tejido que está ahí. ¿Ya? La está remodelando. Esa trabécula que se formó, la está remodelando para que nuevamente se forme una nueva trabécula, ¿no es cierto? Supongamos la arcada dentaria, para que tenga entonces una consistencia en la unión con los ligamentos periodontales. Entonces pueden ver aquí los núcleos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 4, ya sabemos que no 5. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, este tiene más de 5. ¿Se fijan? Tengo 3, 4, 5, 6 arriba. Pero mire esto. Aquí ya tengo 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y hay 21, ya 20 núcleos. Entonces son de forma variada y multinucleada estas células. Y aquí tengo otros tipos de osteoblastos, distintas formas. Mire, este alargado, este en forma de una cuña. Se fijan, totalmente diferente. Los osteoblastos tienen forma diferente, ¿no es cierto? Y el número también diferente de núcleos. Son multinucleados. ¿Qué más tengo acá? Capilar sanguíneo. Y estos son los capilares que van a difundir los nutrientes para entonces alimentar a estas células, y por los canalículos van a entrar hacia el interior para los nutrientes, me refiero, para que nutran los osteocitos que están en el interior, como ese que está ahí, por ejemplo, ¿ya? Y estos osteocitos tienen actividad metabólica también, porque es una célula viva. Entonces, por los canalículos está sacando entonces sus desechos nitrogenados y lo está tirando en esos capilares que está acá. ¿Qué más tengo acá? Estas células en forma estrellada, que son las células
mesenquimática. ¿Y qué más tengo? Estas células de forma fusiforme, esas que están ahí, que son, ese que está ahí, que son células osteoprogenitoras. ¿Se fija? Ok, entonces tengo varios elementos que uno puede ya ir sintetizando. Y eso que está ahí, eso claro, corresponde a la sustancia osteoide. Pero vamos a ver que estas células se alojan en unas cavidades. Y esas cavidades ahora reciben nombre de lagunas de Auchip. ¿Ya? Y estas lagunas, ¿no es cierto? Está depositando aquí todo lo, porque esta célula produce la resorción ósea, ¿ya? Esto es lo que va a remodelar la arcada dentaria. Entonces, para que no salga, ¿no es cierto?, los elementos sintetizados por esta célula, ¿qué sintetiza? Enzimas, ¿ya? Metaloproteínas, por ejemplo, que destruye el colágeno, ¿ya? Y las varias proteínas. ¿Qué más sintetiza? Protones y cloro, entonces forma un pH ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y uno lo puede ver experimentalmente en la casa, ¿no es cierto? Se puede consumir un, un tuto de ave, ¿no es cierto? Lo que quedó, colóquelo dentro, si no tiene nada, dentro de un vaso de Coca-Cola. Y lo va a ver 2 días después o el día siguiente ya está flexible, porque se empieza a destruir a el calcio, lo empieza el fosfato de calcio. Eso mismo hace esta célula. Le da un pH ácido entonces para destruir todo el fosfatazo, la fosfatasa, el fosfato de calcio y el carbonato de calcio. Y por eso realiza la remodelación ósea. Muy importante para los ortodoncistas, por supuesto que sí. El osteoclasto, fíjense, ¿qué es lo que realiza? ¿Cuál va a ser su función? Su función que tiene es realizar, eliminar, formar, entonces, protones y enzimas. ¿Para qué? Para realizar la resorción ósea. ¿Ya? Y aquí tengo un osteoclasto con 2 núcleos. ¿Se fija? Aquí tengo su laguna de Auschwitz. Y aquí tengo, esto se llama los bordes en cepillo, ¿no es cierto? O bordes estiados, porque con esto mantiene mayor superficie para eliminar entonces estos protones. Y vamos a ver cómo, no lo hacen tan libremente. ¿Se fija? Y libera también la enzima. Pero aquí tiene una zona clara que tiene un borde hermético para que todo lo que sintetice no salga para acá y empiece a destruir esta zona de la matriz porque no le interesa. La, la, la microinflamación se produjo aquí. Y es lo que le ocurre a ustedes, ¿no es cierto? Las damas, sobre todo, que están todos los días usando zapatos planos, zapatillas planas, la invitan a una fiesta y se produce y se coloque tacos. Entonces, el eje que tiene, ¿no es cierto?, de gravedad varía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Está toda la noche, ¿no es cierto?, en actividad, bailando, de pie, no se sienta, y el otro dice, oye, que me duele las piernas, pues. Claro, porque hubo un proceso entonces de presión, ¿no es cierto?, por la musculatura que tuvo sobre esas extremidades y generó una microinflamación. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Se empezaron a formar los tablatos para remodelar entonces de nuevo ese nuevo tejido óseo, o el fémur, lo que sea, ¿no? Para que se alineen. Por eso duele. ¿Y qué es lo que hace? Fíjese, si tiene un anillo, tóquese la falange, tiene el anillo. Está más delgada esa zona. ¿Y por qué? Porque solo basta una pequeña presión, pero sostenida en el tiempo para que el tejido se remodele. El tejido óseo es un tejido muy plástico, uno lo puede formar a su manera. Por eso existe el tratamiento de ortodoncista. ¿Qué es lo que genera? Con los braques le pega una pequeña presión, ¿no es cierto? Coloca, si la oclusión es imperfecta, le coloca aquí los braques, ¿no es cierto? Y genera una presión, el ortodoncista, que llega a ese día usted no puede comer porque le duele mucho, ¿no es cierto? Entonces coma muchas cositas blandas, porque una inflamación producto entonces esta presión. Y le dicen los 3 meses más nos vemos. ¿Ok? Ok. ¿Qué está pasando esos 3 meses? Los osteoclastos están comiéndose ese hueso alveolar por esta presión generada por los braques, ¿ya? Y la pieza dentaria empieza a modificarse, esta base empieza a modificarse. Y los osteoclastos empiezan a necesitar el hueso alveolar. A los 3 meses el ortodoncista le dice, ¿cómo estamos más o menos? Vamos a otros 3 meses. Le pega otra presión y yo lo estoy rompiendo.
A los 6 meses, pues, veamos cómo estamos, la oclusión es perfecta, termina el tratamiento de ortodoncia. Entonces, este tratamiento del ortodoncista no es solo de los niños, los adultos, los adolescentes. En todas las personas adultas que quieren cambiar su arcada dentaria, se puede hacer tratamiento, porque el tejido es muy plástico. Los jinetes tienen las piernas extremidades medias curvitas, porque ellos se presionan, ¿no es cierto?, del caballo para no caerse por los talones. Entonces están generando constantemente presión. Por eso sus huesos extremidades son medio así, medio, sus huesitos son medio torcidos. ¿Ok? Y los chinos eran muy sabios. Inventaron la pólvora. ¿Qué pasaba? El chino, el suplicio chino, no quería confesar, lo amarraban, lo inmovilizaban y le dejaban caer una gota de agua. No dolía, no dolía. Esa gota de agua generaba, ¿cierto?, por la presión, una herida en el tejido conectivo, en la piel, pasaba y luego llegaba al tejido óseo. ¿Te fijas? Pero pequeña presión, pero sostenía. Después llegaba al cerebro y ahí empezaba entonces a confesar este hombre. Es el suplicio chino que hacían estos individuos. Ok, entonces yo puedo remodelar las piezas óseas porque es muy plástico. Solo basta una pequeña presión por sostener el tiempo para que los osteoclastos empiecen a funcionar. Entonces, estas células en la membrana, a la altura de la zona clara, en esta es la zona clara, eso, y acá también, ¿no es cierto?, contiene moléculas de adhesión célula matriz extracelular, célula y matriz extracelular, esto que está acá, que son responsables entonces de proporcionar un sello hermético entre la membrana celular, entre esta célula y la matriz ósea que está acá, mineralizada. Por lo tanto, todo lo que produce, ya lo vamos a ver, me estoy dejando eso para la siguiente diapositiva, todo lo que produce no puede salir para acá porque forma un sello hermético, ¿ya? Esta clase de receptores extracelulares son integrinas que aquí se unen. Vamos a ver que existen 3 integrinas, ¿ya? Entonces, receptor, pero aquí están las integrinas. Ya las tengo ya. Son receptores de integrina. El receptor, entonces, alfa 5 beta 3 para la fibronectina, una glicoproteína del tejido óseo. Otro receptor de alfa 2 beta 1 para el colágeno tipo 1. Claro que sí, pues ya vimos que tiene colágeno tipo 1. Eso es lo que le da entonces que ser un tejido óseo no le da la dureza, se lo da el calcio. Y lo otro es la flexibilidad que puede tener, ¿no es cierto?, para que no se rompa el tejido óseo. Y el receptor alfa 5 beta 1 para vitronextina, ¿ya? O fibrinógeno, ¿ya? Y que contribuye a mantener el sello hermético. Entonces ya vemos aquí que existen varias integrinas y vamos a seguir viendo eso. Entonces, en la representación esquemática de un osteoclasto, aquí sí que yo puedo hablar, ¿no es cierto?, de más zona y que es lo que está sintetizando. Fíjense, aquí tiene entonces la zona clara, el sello hermético, luego un borde fenestrado, esta, ¿ya? Ese que está ahí, para aumentar la superficie, ¿ya? ¿De qué? De liberación de protones, de cloro y de enzimas, la catepsina acá, y las melanoproteínas, metaloproteínas, ¿se fijan? De tal manera que tiene tres zonas. ¿Qué hace esta célula? Fíjense que esta célula, ¿no es cierto? Bueno, ahí están las 3 regiones, la zona clara, el borde fenestrado y la región basolateral, basal, pero lateral también. Entonces, la zona clara tiene una abundancia de microfilamentos, esos que están acá, de actina. ¿Se fija? Esos filamentos de actina. Entonces tiene una gran... y que están rodeando en forma anular a todos los osteoblastos. Pero esta actina no está sola, está entonces asociada a la vinculina, esa proteína que está ahí, y a la talina. Y más abajo tengo entonces los receptores de integrina, ¿no es cierto? Alfa 5 beta 3, una de ellas nada más. ¿Se fijan? Entonces aquí forma el sello hermético. De tal manera que la membrana de la región de la zona clara contiene entonces molécula de adhesión, célula y matriz. Y esas moléculas son las integrinas, ya que están formando este sello apretado, hermético, entre la membrana plasmática
del osteoclasto y la matriz, ¿no es cierto?, ósea mineralizada. Y fíjense que ahora yo le puse, observe los mecanismos para transporte de protones y cloro. Fíjense, veamos toda esa parte. ¿Cómo obtiene el cloro? El cloruro de sodio, suero fisiológico. Está compuesto por NaCl. Entonces, existen canales para el sodio. Y en estas prolongaciones, ¿cierto?, del borde fenestrado, hay canales que van liberando el cloro. Por disociación, entonces, el cloruro de sodio. Pero ¿qué más hace? Contiene lisosoma. ¿Y qué sintetiza los lisosomas? Catepsina, metaloproteínas, ¿no es cierto? Que van a actuar sobre el colágeno, o sea, va a destruir el colágeno tipo 1 y otras proteínas que tengamos, la glicoproteína que tengamos en esta región, ¿ya? Eso hace los lisosomas. Pero todo esto, ¿no es hecho? Vamos a ver que después existe aquí, ¿no es cierto?, todo un mecanismo de exocitosis en el material digerido. Esperémonos un segundito. Entonces, por un lado, ¿qué tengo? Yo tengo, ¿no es cierto?, producto del agua, ¿no es cierto?, del agua, voy a tener entonces del agua, si yo lo asocio al metabolismo celular, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que le están liberando a las células? ATP y agua y CO2. Eso es lo que sirve, ¿no es cierto?, en un mecanismo de respiración celular. Si se une el CO2 anhidrocarbónico más agua mediante esta enzima anhidrasa carbónica, forma el ácido carbónico, H2CO3. Pero si esta enzima, la anhidrasa carbónica, extiende, ¿no es cierto?, estos protones que están acá, estos protones los libera, ¿y qué es lo que queda? El HCO3, ese ion bicarbonato, ¿no es cierto?, se libera entonces hacia los vasos sanguíneos. Entonces se alquiliniza la sangre. Pero se hace mediante estos canales que tengo acá, este intercambio. Y también permite facilitar entonces cloro de NaCl, ¿no es cierto?, que está en el suero fisiológico que está circulando por la sangre. Veamos acá. Los protones ahora, ¿qué pasa? Tengo entonces una bomba proteónica, ¿no?, dependiente de ATP, ¿no es cierto? Por eso tiene mitocondria, que no aparece señalada acá. Entonces, por esta bomba proteónica están liberando hacia el exterior de laguna de Auschwitz los protones y el cloro. ¿Y qué forma? El HCl. Entonces, formo ahí un medio ácido, ¿no es cierto?, que empiezo entonces a destruir todo, a despolimerizar todo el fosfato de calcio, el carbonato de calcio. ¿Fija? Ustedes cuando lleguen a clínica ya, ¿no es cierto?, empiezan a hacer tratamiento. El tratamiento, ¿no es cierto?, para, primero que nada, una carie hay que limpiarla, por supuesto, ¿no es cierto?, se usan fresas, ¿ya? Y va a haber un instructor que lo está mirando para que no rompa mucho, ¿no es cierto?, dentina, o esmalte, ¿no es cierto?, pensemos que llega solamente la carie de esmalte, ¿ya? Pero para hacer la obturación va a tener que limpiar con agua, desinfectar con alcohol, y luego, ¿qué tiene? Le pone aire, ¿no es cierto?, para que no se deposite ninguna bacteria. ¿Y qué es lo que le pone? Le va a poner un ácido débil, ortofosfórico, para remodelar digamos, los fosfatos de calcio-cristal empiezan a remodelarse ahí, ¿no es cierto? Pero por segundos, después entonces limpia nuevamente y le coloca un compósito, ¿no es cierto? La obturación. Y en este instante se están usando, ¿no es cierto?, compósitos que polimerizan con luz UV. Entonces usted va a tener que ponerse una lente y protegerse con una pistola para polimerizar esa resina, ¿no es cierto? Y la resina hay distintos colores. Ahora las tapaduras ni se notan. Antiguamente se hacían con metales. Si tenía plata, oro. Si tenía más o menos, plata. Más o menos plata, o sea, dinero, plata. Y si no tenía poncha, con amalgama. Amalgama que contenía mercurio. Hoy día ya no se usa, el mercurio es muy tóxico. No se usan las amalgamas, se usan estas resinas epoxia. Y que son muy resistentes. Y le dan el mismo tono, no se notan las caries. Entonces, ¿qué está haciendo ahí usted? ¿No es cierto? Está actuando con un ácido para que se produzca el mismo mecanismo que está acá, pero esta célula está remodelando, está realizando la resorción ósea para que después los blastos sinteticen matriz ya ordenada. Acuérdense, la oclusión
se genera una presión, ¿no es cierto?, sostenida, pero leve. Los primeros días para producir la microinflamación, nada más que eso. Pero después ya deja de comer, pues, o sea, puede comer. Los primeros días no puede comer, después puede comer. Claro que es desagradable porque para hacer la limpieza dental cuesta mucho. Ok, entonces, pero sigamos para arriba. ¿Qué es lo que está pasando hacia arriba ahora? Entonces, la región vasolateral que interviene en la exocitosis, ¿no es cierto?, del material digerido, aquí, por la actividad lisosomal, ¿no es cierto? La vesícula de transporte que contiene material entonces óseo endocitado y degradado a la altura de los bordes fenestrados en esta zona. Entonces, se forman estas vesículas, ¿no es cierto? Y aquí entonces se van a fusionar con la membrana celular, entonces para liberar su contenido hacia el exterior. Pero dentro de estas vesículas que se transportan, se han encontrado estas moléculas denominadas la TRAP. ¿Y qué son las TRAP? Son fosfatasa ácida, ¿no es cierto?, resistente al tartrato. Y las TRAP las vamos a encontrar no solo aquí, sino que son entonces TRAP que van a ser resistentes a la acción de otro tartrato. Por lo que indican su papel en la fragmentación de material incorporado a la endocitosis, ¿no es cierto? Resistente al tartrato. Fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida, ¿qué es lo que hace? Ya estamos viendo que tiene, ¿no es cierto?, un pH ácido. Entonces está fragmentando, ¿te fijas? Fragmentando lo que destruyó esa proteína, el colágeno, lo está fragmentando mediante este trap y lo libera. Esa es la acción del osteoclasto. Entonces la actividad ontoclástica, ¿no es cierto? Aquí tengo la razón, el borde, el extremo entonces del borde hermético, ¿se fija? Aquí está la zona vasolateral, donde tenemos su núcleo, 4 núcleos, nucleolo, ¿no es cierto? El Golgi, el RER. ¿Y por qué el RER? Porque tiene que sintetizar lisosoma, ¿se fija? ¿Y qué eso hace el lisosoma? ¿Qué es lo que hace? Secreta entonces hidrolasas lisosomales, las metaloproteínas, ¿ya? Como por ejemplo la colagenasa y la gelatinasa, para destruir todo lo que está acá en esta región, la parte proteica. ¿Y qué más hace? En la parte interna, entonces, se une el CO2 más agua de formar el ácido clorhídrico mediante la anhidrasa carbónica, pero por acción de la anhidrasa extiende un protón que lo va liberando hacia acá. ¿Fija? Y sale el ion bicarbonato sobre los capilares. Pero no sale solo, hay canales. Entonces, intercambio. Entonces, liberamos el ion bicarbonato y entra cloro. ¿Y de dónde obtengo el cloro? Del suero fisiológico que está acá. ¿Ya? Entonces entra cloro y lo libero acá por canales de cloro en este borde estriado y entonces genero en esta laguna de Auschwitz, genero un ácido clorhídrico. ¿Ya? Y este borde hermético, ¿no es cierto?, es zona clara, tengo filamento de actina, ¿no es cierto?, o sea, vinculina y talina, y estos están unidos entonces a integrina. ¿Te fijas? Aquí le llaman borde en cepillo, es lo mismo. Hay muchos términos, pero son bordes o sellos herméticos que se encuentran ahí. Y aquí entonces, por la acción de los lisosomas, se van reduciendo la parte, la parte proteica y el microambiente de pH básico, y encima lisosomales van destruyendo entonces toda esta zona del tejido óseo. Y eso se llama la resorción ósea. Para que entienda, eliminación de tejido óseo. Y aquí está la resorción ósea. Fíjense, aquí tengo los osteocitos en un tejido, aquí tengo un vaso sanguíneo, ¿se fija? Y resulta que cuando se tiene que, en una exodoncia, tiene que repararse una fractura, tiene que enviar entonces mayor capacidad de circulación de vasos sanguíneos, ¿quién se encarga de abrirse camino para comer tejido óseo, para remodelar el tejido, para hacer las resorciones? Son estas células, los osteoclastos, que se parecen a los pámares de ellos, ¿se fijan? Entonces van abriéndose camino, y aquí a partir de estas células que se llaman los pericitos, se van a formar nuevos endotelios, entonces aquí se va neoformando entonces
los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, esa es la manera como los tejidos de óseo se recupera su vascularización. Se fija, aquí tengo los osteoblastos, ¿no es cierto? Este fue un canal de Haber que vamos a ver luego, o un canal de Folbach, pero que contiene interior entonces un vaso sanguíneo, y estos vasos sanguíneos periféricamente tienen entonces unos pericitos, ¿ya? Y por fuera tengo los osteoblastos, que están sintetizando matriz ósea, que se está calcificando, ¿no es cierto? Osteoblastos activos, sustancias de mayor cantidad, aquí muy poco porque son cúbicos y menos en los planos. Pero aquí abajo tengo entonces los clastos que están realizando, ¿no es cierto?, la resorción, formando entonces nuevas cavidades para que se forme entonces, pueda avanzar esta vascularización, ¿ya? Así se recupera entonces la vascularización cuando tenemos fractura, ¿no es cierto?, por una exodoncia. Ok, entonces permite la remodelación de los huesos y la neoformación de vasos sanguíneos, los osteoclastos. Entonces las células del tejido conectivo, aquí tengo un resumen, ¿no es cierto? Las células mesenquimáticas son esas que aparecen ahí, de forma estrellada, pero también me aparecieron los osteocitos, que son esos, luego aparecen sus siglas, OS. Las células OP, que son las células osteoprogenitoras, ¿ya? Estas células que están acá, ¿ya? Y los osteoclastos, estas que están aquí, OC, y también tengo entonces, esas son las células osteoprogenitoras, OP, ¿ya? Esos son los OV, los osteoblastos, que aparecen ahora, que van a sintetizar la matriz ósea, y la primera matriz que se forma es no calcificada, sustancia ustedes. Pero la actividad hizo que se rodea de esta célula y aparecen los osteocitos. Los osteocitos me quedó medio, el osteocito, me quedó esta información debería estar pegada acá. ¿Ok? Y todas estas células planas que están aquí arriba son células osteoprogenitoras. Y fíjense, el osteoclasto que tengo aquí es medio ovoideo. La forma es muy variada. Va a depender, ¿no es cierto?, de la zona que tiene que realizar la resorción ósea. Puede ser en forma de riñonada, en forma de una punta de flecha, redondo, aplanado, en forma de boomerang. Tiene una forma muy variada, al igual que el número de núcleos. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, digamos. 7 núcleos. ¿Te fijas? Y estos son los blastos que tienen polaridad. Mire qué bonita esta es. Núcleo excéntrico, solamente acá. Y la polaridad está entregándola acá, la matriz. Su citoplasma es basófilo. ¿Te fijas? En cambio, este es acidófilo. Este es más morado y este es más rosado por los lisosomas, ¿no es cierto? Y claro, porque esto es una célula que tiene que sintetizar muchas enzimas. Las mentaloproteasas, la catepsina. Bien, entonces, la matriz ósea inorgánica ahora. La matriz ósea inorgánica, ¿no es cierto? Ya hemos visto que la matriz extracelular está compuesta de una parte inorgánica, el 75%. No lo hemos dicho, pero vamos a decirlo ahora entonces. Bueno, dijimos al principio, está constituida, ¿no es cierto?, una parte inorgánica y una parte orgánica. ¿Se acuerdan cuando teníamos que doblar un hueso? Le sacamos toda la parte inorgánica y queda el colágeno y uno no podía doblar el hueso. Pero si quemábamos la parte entonces orgánica, ¿no es cierto?, lo calcificábamos, queda la parte inorgánica y queda entonces como un verdadero, o sea, porcelana, frágil, conserva la forma. Las porcelanas finas son muy frágiles, te las toca y se quiebra inmediatamente, ¿no es cierto? Eh, la vajillería, por ejemplo, orgánica, o sea, fina, son delgaditas, pero resistentes porque está conformado con carbonato de calcio. Ahora, entonces, la matriz, esta solo está conformada por una parte inorgánica y una parte orgánica, con mayor proporción, ¿no es cierto?, de parte inorgánica, un 75% y un 25% de parte inorgánica, de las cuales entonces la parte inorgánica está conformada mayoritariamente un 80%, 80-85% de fosfato de calcio, el CA3PO4 y esto es lo que usted va a conocer con el nombre de hidroxiapatita, ¿no es cierto? Es el CA10, entonces PO4 46OH, ¿ya? Esa es la hidroxiapatita, el fosfato de calcio. Pero tiene un 10% de carbonato de calcio, el CaCO3, y tiene un 5% de otras sales, depende de un sector viva, ¿no es cierto? ¿Cómo están las aguas que está consumiendo?
si está pasando por una zona que hay muchos minerales, se le está agregando entonces a su agua otros, ¿no es cierto? Otras sales, ¿ya? Por ejemplo, citrato, puede agregarle sodio, ¿no es cierto? Le puede llegar potasio, magnesio, sales de bicarbonato. Entonces, ese es el 5% de depender entonces de las aguas que usted esté consumiendo. Y la parte orgánica, el 90% está constituido por fibras colágenas tipo 1. Y el 10% restante está constituido por proteoglicanos, glicoproteínas. Y también, ¿no es cierto? Porque lo dejamos de lado, los glicosaminoglicanos. Dentro de las glicoproteínas tenemos dos, pero tenemos muchos más que vamos a ver a continuación, la osteonectina y la osteocalcina. Pero fíjense bien que el tejido óseo ayuda a mantener la calcemia. ¿De dónde yo tengo el calcio? De la leche y sus derivados del calcio, ¿cierto? O a menos que usted tome calcio, ¿cierto? El Cal-D, por ejemplo, ¿ya? A las mamitas está tomando calcio, claro que sí, asociado a vitamina D, porque permite la absorción de fosfato y de calcio para los huesitos, ¿no es cierto? Nosotros no, nosotros tenemos entonces la vitamina D en base al sol. Fíjense en los europeos, llegan a un lugar, ¿no es cierto?, a Chile, lo primero que hacen, no les importa dónde estén las plazas, toman sol, ¿no es cierto? Se quedan en bikini tomando sol. Porque nosotros a partir del colesterol empezamos a formar calcio, ¿ya? Perdón, vitamina D, ¿ok? Para la absorción de calcio y de fosfato, que ocurre en el duodeno, en el intestino delgado, específicamente en el junior, no en el duodeno. Entonces, mantiene una calcemia. ¿Y cuánto es la calcemia normal? 10 mililitros de calcio por 100 ml de plasma. Imagínense, 5 litros de los varones, 4,8 en damas, ¿no es cierto? Menor por razones obvias, ¿no es cierto? Porque ella fisiológicamente, normalmente, no es una enfermedad, normalmente van perdiendo sangre, ¿no es cierto? Lo que le permite es la reproducción, pues, obviamente. Entonces, menor el volumen sanguíneo, pero multipliquémoslo por 5 litros, 5.000 ml. Imagínense la cantidad, ¿no es cierto? 5.000 ml por 10 miligramos por 100 ml. Entonces, uno puede hacer la conversión. Y eso se llama la calcemia, ¿ya? Entonces, esta calcemia está regulado por el tejido óseo y por hormonas. ¿Qué hormonas intervienen? La calcitonina, ¿ya? O la tirocalcitonina, porque se libera la tiroides de una célula denominada células parafoliculares que están por fuera del folículo. También se llama células C o células claras. ¿Quién lo libera entonces estas células? Los folículos son estructuras igual que la cáscara de una naranja, esos son, y dentro no hay nada. Que contiene dentro entonces la T3 y T4, que produce entonces, que nos permite mantener el metabolismo celular. Pues una persona dice, yo como tanto y soy delgado. Y otra dice, yo lo que como, yo cierto engordo, entonces hace dieta para no estar gordo. Eso nos logra entonces el metabolismo, ¿no es cierto? La T3 y T4. Entonces, por fuera de esa glándula tiroidea hay unas células que están por fuera, por eso se llaman células parafoliculares que liberan entonces la calcitonina. ¿Y qué hace la calcitonina? La calcitonina, al liberarse entonces a la sangre, estimula a la síntesis de tejido óseo. Vale decir, estimula a los osteoblastos para que se sintetice materia ósea. Entonces, si la calcemia era muy alta, el calcio que tiene en la sangre se va entonces al tejido óseo recién formado y disminuye la calcemia. ¿Se fija? Ahora bien, por otro lado, por ejemplo, no consume leche, no consume ninguna cosa, ¿no es cierto?, que pueda obtener calcio derivado. Entonces, ¿de dónde obtengo yo calcio para la madre embarazada? Que tiene que entregarle calcio al niñito que está adentro para transformar el tejido cartilaginoso en tejido óseo. Lo libera entonces de una hormona, la paratormona, que son 4 nódulos, ¿no es cierto?, que están por detrás de la glándula tiroidea, que es la glándula paratiroidea. ¿Y qué libera esas células principales? La paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? La paratormona estimula a los clastos. ¿Para qué? Para que realicen la resorción. O sea, y todo ese calcio que se está liberando
pase a la sangre. Entonces aumenta la calcemia. ¿Se fija? Entonces el niñito puede calcificarse. Entonces, por eso a las madres antiguamente se les soltaba las piezas dentarias, perdían piezas dentarias porque no se calcificaba. Hoy día, ¿no es cierto?, se le entrega en la leche materna, ¿no es cierto?, se le está entregando, no sé, en los primeros estadios de su vida, ¿no es cierto? Toda madre tiene que recibir leche, ¿no es cierto? Leche con proteínas también, para que la nutrición sea perfecta, y contiene calcio, ¿ya? Entonces esa leche mantiene entonces la calcemia de una madre embarazada. Ok, pero algunos iones como el ion C6H5O7, que es el ion citrato, ¿no es cierto? Y el ion carbonato, el CO3, se ubican, se ubican sobre los cristales de hidroxiapatita, esos iones. Y también, ¿no es cierto?, el flúor, ¿no es cierto? Se reemplaza el grupo OH tectaga por el ion flúor. Y ahí forma entonces la fluorapatita, ¿ya? Que son resistentes, la fluorapatita, ¿no es cierto?, a la acción de los cariogénicos. Por eso existe un programa, ¿no es cierto?, de fluoración. En las escuelas, ¿no es cierto?, le dan pastillitas de flúor y o los gobiernos regionales le colocan al agua potable flúor, pero controlado, porque si no, se produce una fluorosis y el diente, ¿no es cierto?, se tiñe, como vamos a ver después en, en esmalte. Entonces da feo aspecto a la pieza dentaria, me refiero. Y por otro lado, ¿no es cierto?, algunos iones radioactivos, lamentablemente aquí no tengo una tabla, un sistema periódico, pero yo lo puse por razones, no sé por qué, a veces modifico lo que están, voy agregando y lo traigo para acá. Bueno, el calcio, si alguien tiene un sistema periódico, el calcio parece que tiene el, su peso molecular 14. Fíjese cómo se enriquecen estos iones. El calcio 45, el potasio. Pero fíjense el estroncio 90, el radio 225, el plomo 208. Estos son, como son iones bivalentes, reemplazan el ion bivalente del calcio. Entonces, en vez de tener ahí fosfato de calcio, tener fosfato de calcio pero radiactivo, o fosfato de potasio, o fosfato de estroncio, o fosfato de radio, o fosfato de plomo. Yo no quiero perder tiempo, pero mis modificaciones que hago de repente cuando me fijo en mi computador estático, yo estoy con Nova acá, aquí le puse, ¿no es cierto? Si alguien puede ver, anotarlo, ¿no es cierto? Después lo puede comparar. Pero es el triple del peso molecular que tiene esa molécula, porque está enriquecido, ¿ya? Enriquecido con iones, entonces, que posteriormente van a ser desprendidos, y esa es la irradiación. Imagínense, yo para hacer mi tesis tuve que usar iones, aminoácidos radiactivos, cisteína 35, ¿ya? Que yo tenía que vestirme, pero igual que de estos que van a la luna, con trajes especiales, para no absorber la radiación, y con dosímetro radioactivo acá, ¿no es cierto? Que me lo sacaban semanalmente y me lo mandaban entonces, ¿no es cierto?, de Santiago, radioactiva, de este instituto de ciencia que produce, enriquece algunos elementos, por ejemplo, el yodo, para las personas que tienen boston, el yodo 125, por ejemplo. Y eso lo enviaba entonces a Santiago y me dan la respuesta inmediatamente: no, estamos bien, estamos los normales, no nos sorprendió mucho iones radioactivos. Por eso está Chile, ¿no es cierto? Y el Greenpeace se opone a en las radiaciones atómicas que se producían en el cinturón de Murunoa, que está en el Pacífico Sur. Justo nosotros estamos en el Pacífico. Entonces, estos isótopos radioactivos viajaban para acá, ¿no es cierto? Y llegaban a la cordillera, no podían pasar al lado argentino. Entonces ahí, con las nubes, cae entonces las lluvias llevan estos isótopos radioactivos por los lagos, los ríos,
¿no es cierto? O en el pasto los animales, y los animales empiezan a consumir entonces pasto reactivo. Y el pasto reactivo, ¿no es cierto?, que en los huesos o en las carnes de los animales, y después nosotros lo consumimos. Ese es el mecanismo por qué entonces estos grupos, ¿no es cierto?, ecologistas que prohíben o se oponen a estos experimentos que tiene, ¿no es cierto?, Francia, el sol de Murunoa. Por eso no se, y aunque la hagan subterránea, no, no pasa nada, pero hay escape. Ya saben lo que pasó, ¿no es cierto?, en Rusia cuando explotó una, ¿cómo se llama?, una planta radioactiva. Son tremendamente, esa zona desapareció y cualquier cantidad de habitantes se contaminaron con radioactividad y se forman tremendas llagas. Bueno, no hablemos de esas cosas porque no me interesa, pero que entienda usted que lamentablemente, ¿no es cierto?, se pueden contaminar. Por eso los radiólogos usan un delantal, ¿no es cierto?, de plomo, ¿ya? Mi hijo es dentista y tiene para hacer radiografías, ¿no es cierto? Pero él prefiere, manda a personas especializadas que son radiólogos que están todo el día tomando, entonces, muestra radiológica de la arcada dentaria, ¿no es cierto? Para ver, para hacer, por ejemplo, una endodoncia, para saber cómo está el canal radicular, ¿ya? Entonces, porque ellos están protegidos, po. Entonces, llega un paciente y no hay que tomarle, pero de repente hay que sacarle, entonces no puede estar cambiándose, ¿no es cierto? Entonces prefiere derivarlo y ustedes lo van a hacer si hay radiólogos, hay dentistas que se dedican a eso, punto. Y hay laboratorios que se dedican a eso, a sacar pura radiografía, por esta situación, ¿ya? Porque se pueden contaminar. Y lamentablemente, le decía yo, a veces, ¿no es cierto?, hay pueblos que de repente dicen, ¿por qué hay cáncer a la sangre, leucemia? Y resulta que cerca ahí, ¿no es cierto?, existe una mina de algún material radioactivo. Se sabe, por ejemplo, en la zona de Angol hay muchas minas que son reactivas y predomina entonces las leucemias, ¿ya? ¿Y por qué razón? Porque ¿no es cierto?, se irradian o los animales consumen, están cerca y uno consume entonces carne y posteriormente, ¿no es cierto?, llega a nuestro organismo, ¿ya? ¿Y dónde se deposita esos iones radioactivos? En los huesos. ¿Y qué es lo que tenemos en los huesos? Médula ósea. ¿Y qué tenemos en la médula ósea? Formación de sangre. ¿Y qué se produce entonces? Alteraciones, ¿no es cierto? Neoplasias y producen leucemia. Por eso los radiólogos son personas que están en una cubeta con plomo, o sea, un recinto privado, y cuando le hacen una radiografía, ustedes ven que se esconden, desaparecen. Y están usando constantemente un delantal de plomo, ¿no es cierto? Protegiéndose, qué sé yo, si son varones, su genital, el aparato reproductor masculino, y si son damas femeninos, para no generar entonces células, ¿no es cierto?, que son neoplásicas y después generar entonces maternidad, ¿no es cierto?, con personas deformes, con alteraciones deformes. Ya, no hablemos más de eso porque no nos corresponde solamente decir esta situación de estos iones bivalentes que se pueden incorporar entonces para formar fosfato de radio, fosfato de estroncio, fosfato de plomo, porque son ion bivalente igual que el calcio. Ok, ¿cómo se deposita? Con esto estoy terminando, va a ser un break. ¿Cómo se deposita el calcio? Las partículas entonces, ¿no es cierto?, el calcio que uno consume, ¿no es cierto?, para disminuir la calcemia, ¿no es cierto?, se depositando estos cristales sobre el colágeno, en esta zona, sobre los espacios vacíos. Y ahí empieza entonces el proceso de calcificación, ¿ya? Se deposita calcio entonces en la matriz ósea y sobre las fibras colágeno. Las fibras colágeno en la zona de los espacios vacíos. Ahí se produce entonces la calcificación. Ok, Catalina, ¿está presente o no? ¿Hacemos un break o no? Hola, profe. Hola, Catherine. Yo te dije Catalina. Sí, por eso. ¿Ya? Hagamos un break, porque cuánto yo siento que estoy mirando la hora, pero tengo un minuto para las 12. Y Sí, dijimos entonces 10 minutos, porque tenemos clase hasta la 1. Estiramos ya. las piernas, porque yo estoy sentado aquí, ¿no es cierto? Para no presión de las venas femorales, sino las
piernas se empiezan a hinchar, igual que las mamitas que están todo el día de pie haciendo cocinando, ¿cierto? Sus pies se les hinchan. Ok, hagamos un break 10 minutos, ¿les parece? Ya. Pero paremos, no, pues tomamos un cafecito, los que puedan, ¿no es cierto? Cualquier cosa, un juguito o agua, pero no, no